Continuamos con polinomios y en esta tercera parte vamos a aprender el concepto de raíz de un polinomio. Para arrancar, para entender la idea de raíz, vamos a pensar dos ejemplos aparte. Vamos a suponer que nosotros nos piden que demos los valores que tienen que adoptar dos incógnitas A y B para que el producto me dé 8, ¿sí? Ustedes podrían decir, por ejemplo, que A y B tienen que valer 2 y 4, porque 2 por 4 es 8. Podrían decir menos 2 y menos 4, 1 y 8, menos 1 y menos 8, menos un cuarto y menos 32. En todos estos casos y en infinidad de casos más, ustedes obtendrían ese producto que a mí me dijeron, ¿sí? No tengo ninguna seguridad de esto. Vamos a suponer una situación parecida, que a mí me dan un producto, pero que esta vez ese producto me dé 0. Ustedes podrían decir 3 por 0, 0 por menos 4, 1 por 0, menos 18 por 0, 0 por 0, menos 53,78 avos por 0, y así también podrían seguir infinitamente. Ahora, aparentemente las dos situaciones son similares, son iguales. En realidad no son totalmente iguales. En la primera, yo no tengo ninguna seguridad de los valores que van a adoptar A y B. En la segunda, en cambio, sí hay algo. Fíjense que, aunque yo no sepa qué valores van a tomar, en todos los casos, por lo menos uno vale 0. ¿Sí? Por lo menos uno vale 0. En este caso, los dos. Entonces, cuando yo tenga un producto que sea igual a 0, tengo que pensar que al menos uno de esos valores es 0. No sé cuál, pero al menos uno de esos valores es 0. ¿Sí? Vamos a continuar. La raíz o 0 de un polinomio, después vamos a ver más adelante la diferencia exacta en el nombre. Lo que representa es el valor de la indeterminada que anula al polinomio, ¿sí? Eso significa el valor o los valores que puede tomar la indeterminada para que al hacer la cuenta, digamos, al reemplazarla por ese valor, me dé 0. Fíjense, esa es la definición simbólica, perdón. Me dicen que un valor A igual a X es raíz cuando el valor numérico del polinomio, es decir, cuando yo en el lugar de la X pongo ese valor, el resultado me da 0. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer P de X. P de X me dice que es igual a X más 3. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer la X para que todo el polinomio me dé 0? Tiene que valer menos 3. ¿Sí? Entonces digo que este valor de X es raíz porque si yo hago el valor numérico del polinomio, es decir, donde antes estaba la X, ahora pongo menos 3, fíjense, la cuenta me da 0. En el segundo, acá y acá, vamos a pensar lo que vimos al principio de A por B igual a 0. Si tengo un producto y estoy buscando los valores que tienen que tomar la X para que toda la cuenta me dé 0, yo tengo que pensar que o este factor es 0 o este factor es 0. Entonces, para que el primer factor me dé 0, la raíz tiene que ser 2. Y para que el segundo factor me dé 0, la segunda raíz tiene que ser menos 5. Fíjense que si yo pongo en lugar de la X el primer valor de la raíz, uno de los factores me da 0. Entonces el valor numérico del polinomio es 0. Si pusiese menos 5, ahora es el otro factor el que se me anula, pero de cualquier modo el valor numérico me da 0. Y vamos a ver en el tercer caso. Si yo lo pienso como antes, yo tengo menos 8 y menos 8, ¿sí? En lugar de escribir así, digo que es triple. ¿Por qué?
porque aparece 3 veces. Y si yo reemplazo y hago el valor numérico del polinomio, me da 0. Algo para tener en cuenta, la notación. La notación, si yo vuelvo a la definición, la raíz de un polinomio es el valor que adopta la indeterminada, o sea, x igual a tanto. Esta es la notación, x igual a tanto, ¿sí? Puedo eventualmente escribir con 3 rayitas, que es equivalente a, ¿sí? Después lo vamos a ver más en detalle, o escribir x igual a el par ordenado a 0. Esto si nosotros queremos dar el par ordenado. Ahora, lo correcto es escribir x igual a, porque es el valor de x el que yo estoy buscando, ¿sí? Vamos a seguir un poquitito más. Multiplicidad de una raíz. Es algo tan simple como decir la cantidad de veces que esas raíces se repiten. Es como antes que vimos que el menos 8 era una raíz triple. Bueno, acá es lo mismo. Fíjense, yo tengo un polinomio, ya está factorizado, ¿sí? Ya está factorizado. ¿Qué significa factorizado? Que aparecen multiplicaciones nada más. ¿Está? Al haber multiplicaciones, para que toda la cuenta me dé 0, es suficiente con que yo busque que se me anule cada factor. Entonces, acá tendría que valer 0, o podría valer 8, se me anularía este factor, o podría valer menos raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a escribir ahora de otro modo. Esto que voy a hacer no lo tenemos que hacer. Pero yo lo puedo escribir así. En lugar de x quinta, escribir x por x por x por x por x. En lugar de x menos 8 al cuadrado, x menos 8 por x menos 8. ¿Sí? Esto no lo tengo que hacer, se los muestro ahora para que se entienda la explicación. Fíjense, dijimos que las raíces son 0, 8 y raíz de 5. ¿Sí? Y menos raíz de 5. Orden de multiplicidad. Entonces cuento las veces que aparece la primera, que es x, ¿sí? 5 veces. Por eso le digo que esto no hacía falta que lo hicieran. Lo veo acá, está a la quinta 5 veces. Entonces digo que el orden de multiplicidad es 5. 8 aparece 2 veces. Entonces orden de multiplicidad 2. Y menos raíz de 5 aparece una sola vez. Entonces orden de multiplicidad 1. Cuando decimos 2, en lugar de decir así, decimos que es una raíz doble, y acá en general decimos que es una raíz simple. Vamos a seguir un poquito. Veamos esto. A mí me piden que hallemos las raíces de esos polinomios y que señalemos el orden de multiplicidad. Entonces, las raíces son, como ya lo tengo factorizado, menos 1, 4 y menos 1 medio. Fíjense, esta raíz es simple, no la ponemos. Esta raíz es doble porque está elevada al cuadrado todo, y esta raíz es simple. Por lo general se aclara cuando una raíz es doble o triple o lo que sea, las simples no. Y en esta yo tengo, el primer factor se me anularía si acá hubiese un 1. El segundo factor si acá hubiese un 3. Y si acá hubiese un 0, ojo cuando está la x sola que se la olvidan. Entonces mis raíces son 1, que salió del primer factor, orden de multiplicidad 8. ¿Sí? De vuelta, ¿por qué? Porque si yo escribiese esto como el desarrollo de una potencia, tendría x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, 8 veces. Entonces las raíces serían 1, 1, 1, 1, 1, 8 veces. En lugar de ser eso, decimos orden de multiplicidad 8. En el segundo factor, mi raíz es 3. ¿Sí? Pero de vuelta, yo acá tendría x menos 3 por x menos 3, entonces es doble. Y la tercera raíz, que es 0, es orden de multiplicidad 7. Recuerden, más allá del orden de multiplicidad,
que la raíz o cero de un polinomio es el valor de la indeterminada que lo anula. Siempre que buscamos las raíces de un polinomio, estoy buscando el o los valores de la indeterminada que hace que su valor numérico, es decir, si yo reemplazo por ese valor que encontré, el polinomio me dé 0. Vamos a ver ahora que la cantidad de raíces reales que puede tener un polinomio, ¿sí? Esto nos va a servir para controlar si cuando nos pidan encontrar las raíces, si las hemos encontrado todas o no. Lo primero que tenemos que saber es que si tengo un polinomio de grado n, ese polinomio tiene n raíces, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo un polinomio, a mí me interesa saber las raíces reales. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en el colegio trabajamos hasta el conjunto de los números reales, pero hay un conjunto más que es el conjunto de los números complejos. Tiene a los reales y a los imaginarios juntos ahí. Entonces, como a nosotros nos interesa saber la cantidad de raíces reales porque trabajamos con números reales, tenemos que ver de estas n raíces que tiene, cuántas reales puede tener. Y me dice que va a tener n o n-2 o n-4 o n-6 hasta n-n. ¿Qué significa esto que parece tan raro y difícil? Fíjense, si yo tengo un polinomio de grado 4, yo sé que tiene 4 raíces, ¿sí? Ahora, a mí lo que me interesa no son todas las raíces, porque ahí también puede ser que tenga raíces complejas que a mí no me interesan. Yo quiero saber las imaginarias que a mí no me interesan. Quiero saber las reales, ¿sí? Entonces, las reales, fíjense que van saltando de 2 en 2, a partir del grado. Entonces, esta va a tener 4 raíces, 2 o 0. Raíces reales. ¿Cuántas raíces reales puede tener un polinomio de grado 6? Y arranco de 6. 6, 4, 2 o 0. ¿Cuántas raíces tiene un polinomio de grado 10? 10. De esas 10, ¿cuántas pueden ser reales? 10, 8, 6, 4, 2 o 0. Un polinomio de grado 3, ¿cuántas raíces tiene? 3. ¿Cuántas de esas pueden ser reales? 3 y ahora resto 2, 1. Un polinomio de grado 7, ¿cuántas raíces tiene? 7. De esas 7, ¿cuántas pueden ser reales? Y tengo que arrancar de 7 e ir descontando de 2 en 2. 7, 5, 3 o 1. ¿Sí? Esa es la cantidad de raíces. En principio, ¿para qué me va a servir? Porque si a mí me dicen, por ejemplo, que encuentre todas las raíces de un polinomio de grado 10 y yo encuentro 5 raíces, yo sé que 5 no puede tener reales, que o encontré una de más o me falta encontrar una, ¿sí? Y la pregunta que se plantea acá es, o la consecuencia es que todo polinomio de grado, y acá tengo que mirar esto, ¿sí? Y fíjense estos dos últimos casos. Todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz. Dicho de otro modo, si yo tengo polinomios, ¿sí?, de distinto grado, ¿cuál es el mínimo número de raíces que puede tener? Y los de grado par podrían tener 0 raíces reales, ¿sí? Pero los de grado impar tienen por lo menos una. Entonces esta va a ser otra ayuda. Si a mí me dicen encontrar las raíces de un polinomio de grado 3 y no encontré ninguna, y algo mal hice porque como el grado es impar, tengo que tener al menos una raíz. Ahora, sabiendo el concepto ahora de raíz, surge otra idea, que es la de polinomio primo o irreducible. Después vamos a ir juntando todo lo que estamos aprendiendo. Y un polinomio es primo cuando es divisible sí, solo sí, por él mismo o por un polinomio de grado 0, es decir, por un número, por una constante. Cuidado porque si a mí me preguntan cuándo un número es primo, por ejemplo el número 7, yo sé que es primo. ¿Por qué?
porque solo puedo dividirlo por él mismo, por 7 y por 1. En los polinomios son primos los que son divisibles solamente por el mismo polinomio o por un polinomio de grado 0, es decir, por cualquier número. Y vamos a ver las consecuencias de esto, ¿sí? ¿Cuándo es un primo? ¿Cuándo yo puedo adelantarme y saber que es un polinomio primo? Todos los de grado 1 o de grado 0. Después de vuelta lo vamos a volver a ver en más detalle. Aquellos que sean de grado mayor que 1 y que no tengan raíces reales. Los de grado 2 y cuyo discriminante en la resolvente sea menor que 0. Esto todavía nos falta para saber, pero lo vamos adelantando. Y la pregunta es, un polinomio que es de grado impar y mayor que 2, ¿puede ser primo? Ahora la vamos a contestar. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, a mí me dan ese polinomio y lo primero que hago es ver el grado. Digo, es de grado 3, ¿sí? El grado es el mayor exponente con que aparece la indeterminada. Entonces, la cantidad de raíces que tiene es 3. Ahora, de esas 3 raíces, ¿cuántas pueden ser reales? 3 o 1, ¿sí? Y si lo hacemos, efectivamente vamos a ver que tiene 3, pero voy a tener que encontrar 3 raíces o 1. Después, al ser de grado impar, yo sé que al menos tiene una raíz, por lo tanto sé que no es primo. El orden de las raíces en este caso es el de, todavía nosotros no sabemos cómo encontrar las raíces de esto, ¿sí? Estamos hablando de cantidades de raíces, pero cuando aprendamos vamos a ver que una raíz es menos 3/5 y la otra raíz es 2. Si yo las miro así, digo, no, pero tiene 2 raíces y este tiene reales, y este tiene que tener 3 o 1. Entonces ahí me doy cuenta que en realidad la segunda raíz es doble. Entonces este polinomio tiene 1 más 2, 3 raíces. Y está dentro de lo que yo anticipé que iba a ocurrir. Y además, las raíces me dicen que el polinomio es divisible por, en este caso, x menos x1 y x menos x2. Es decir, este polinomio que está en el ejemplo es divisible por x más 3/5, fíjense que es el opuesto de la raíz, y por x menos 2. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es la raíz acá, es decir, qué valor le tengo que dar a x para que todo el término se me anule, ustedes me dirían menos 3/5. Listo, menos 3/5. Y la raíz acá es 2. Fíjense que es 2. Entonces, cuando a mí me dan las raíces y necesito rearmar el polinomio, voy a poner, a partir de la raíz, voy a poner el término con el signo cambiado. Y después se verifica el teorema de Gauss. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero como adelanto, fíjense que como el polinomio tiene coeficientes enteros, en las raíces el numerador es divisor del término independiente y el denominador es divisor del coeficiente principal. Esto, el teorema de Gauss, lo vamos a ver en la próxima clase. Simplemente lo adelanté acá, ¿sí? Y ahora vamos a responder. Un polinomio de grado impar y mayor que 2, ¿puede ser primo? Fíjense, si yo tengo un polinomio de grado 7, ¿cuántas raíces tiene? 7. ¿Cuántas raíces reales puede tener? 7, 5, 3 o 1. Puede tener al menos una raíz. Y si tiene una raíz, significa que ya no es primo. Entonces, un polinomio de grado impar y mayor que 2 no puede ser nunca primo.
Y quedan estas actividades para resolver. En la primera me pide que me dan 3 divisiones y me piden que haya el valor de k, ¿sí? En los 3 casos k está en el polinomio dividendo para que estos polinomios sean divisibles. ¿Qué es lo que tengo que encontrar para que sean divisibles? Que la división sea exacta, que el resto es 0. Lo dejamos para que lo resuelvan, después lo corregimos. Y en el segundo ejercicio me piden que complete la tabla con la cantidad de raíces que tiene un polinomio, la cantidad posible de raíces reales y si podría ser un polinomio primo o no. Vamos a resolver el primer ejemplo. Fíjense, este polinomio a de x, el grado. Ojo, porque algunos van a decir grado 1. No, si yo este polinomio lo mostrase en forma explícita o desarrollada, es decir, haciendo esta multiplicación, me quedaría x cuadrado más 3x. Entonces, es un polinomio de grado 2. ¿Cuántas raíces tienes? Sí o sí, 2. ¿Cuántas de estas podrían ser reales? Y ahí empiezo a descontar de a 2 a partir de estas 2 que yo tenía, ¿sí? Es decir, a partir de las 2 raíces reales, comienzo a descontar, de las 2 raíces, comienzo a descontar de 2 en 2. Entonces, este polinomio podría tener raíces reales 2 o 0, o sea, 2 o ninguna. ¿Podría ser primo? Yo todavía no sé si es primo o no, no vimos con detalle, pero ¿podría ser primo? Sí podría ser primo. Si no tuviese ninguna raíz real, sería un polinomio primo. En este caso en particular, fíjense que el polinomio tiene raíz 0 y raíz menos 3. Como tiene 2 raíces, este en particular no es primo, ¿sí? Este no es primo. Pero si yo solo tuviese como dato que podría tener raíces reales 2 o ninguna, podría llegar a ser primo. ¿Se entiende la diferencia? Si yo lo miro como forma general, este podría ser. ¿Por qué? Porque se podría dar el caso de que no tuviese raíces reales. Entonces, en ese caso sería primo. Ahora, si yo miro el ejemplo detenidamente, bueno, este en particular no es primo porque tiene 2 raíces reales.